Muchas gracias. Quisiera agradecer a la Academia Parlamentaria del Congreso la posibilidad de poder participar en este debate y felicitarlos por estos esfuerzos que están realizando de desarrollar un ámbito del derecho, el ámbito parlamentario, que tiene una especificidad propia y que ha ido adquiriendo cuerpo en los últimos años, y que lo cultiven quienes hoy día lo hacen, entiendo que encabezados por don Rodrigo Pineda, con quien trabajamos mucho, junto a Norita y junto a tantos otros que veo aquí desde hace muchos años. Creo que es una contribución muy valiosa y especialmente significativa por quienes están impulsando esta actividad, que ciertamente no solamente va en beneficio de quienes participan directamente de ella, sino que al final en la mejoría del trabajo legislativo del Congreso Nacional. Lamentablemente estamos, contrariamente a lo esperado hace algunos meses cuando se programó esta reunión, en plena discusión presupuestaria, lo que explica nuestras dificultades para estar aquí y poder participar debidamente en este debate. Sin embargo, no he querido restarme para poder compartir con ustedes algunas breves reflexiones que pueden ser útiles para alguna discusión que ustedes puedan continuar desarrollando. Sin haber oído las intervenciones anteriores, no cabe la menor duda que la discusión pura, abstracta de bicameralismo, unicameralismo, es difícil de dar sin hacer referencia al sistema político, de cómo se han organizado las estructuras de poder al interior de un Estado. Quizás esa debería ser la discusión más de fondo, anterior a la mera discusión de si es mejor un sistema u otro, porque tiene relación con cuestiones mayores. Así, si nosotros pensamos en la dicotomía presidencialismo-parlamentarismo, es probable que alguno de estos sistemas, bicameralismo o unicameralismo, tenga una mayor afinidad según cuál sea el sistema de fondo que nosotros quisiéramos incorporar dentro de nuestro país. Personalmente, desde un punto de vista conceptual, a mí me atrae enormemente el parlamentarismo. Me parece que tiene en sí mismo aspectos teóricos que lo justifican y lo hacen pensar como un sistema más ordenador del funcionamiento del aparato público, y quizás no sea casualidad que el grueso de los países más desarrollados han logrado conjugar una serie de elementos comunes dentro de los cuales el parlamentarismo tiende a ser un modelo mayoritario. No es en todos los casos así. Tenemos países como Estados Unidos que tienen un sistema presidencialista, pero incrustado dentro de un sistema federal que hace que el poder se distribuya y se estructure de una manera diferente. Pero me parece que esa es una discusión que serviría también para ordenar cuál sistema pudiera ser más adecuado. El parlamentarismo, desde mi punto de vista, lo que hace es ordenar la estructura del poder político bajo el concepto de una sola soberanía. Es decir, el poder ejecutivo se origina de la misma fuente que el poder parlamentario o que el Parlamento, porque la elección del Parlamento es, según la mayoría que se obtenga, la elección del primer ministro o como se llame el jefe de gobierno. Y me parece que eso tiene un efecto ordenador desde varias perspectivas. En los sistemas presidenciales tenemos el fenómeno de la doble soberanía, es decir, el Parlamento tiene su propia soberanía. Los parlamentarios, nosotros somos elegidos directamente por la ciudadanía, pero el gobierno también, y el presidente de la República lo es. Y por lo tanto, sobre todo cuando se dan por las estructuras que puedan ocurrir, en que los parlamentos no tienen la misma mayoría que el gobierno, se dan cuestiones de legitimidad en donde nadie puede reclamar supremacía por sobre el otro.
porque ambos tienen la misma fuente de legitimidad democrática fundada en el voto soberano de los ciudadanos. Y en consecuencia se plantea ahí un problema difícil de resolver. Y la efectividad de los gobiernos se ve por eso muchas veces menoscabada. En un régimen parlamentario se resuelve esa dicotomía y al mismo tiempo se garantiza que el gobierno que asume y lleva adelante la conducción del país tiene por detrás el respaldo de un parlamento que le garantiza la aprobación básica de sus leyes, de su programa de gobierno. Y eso, sin lugar a dudas, apunta en una dirección positiva de la efectividad de las políticas del gobierno. Eso no ocurre normalmente o no ocurre necesariamente en los sistemas presidenciales, en donde se produce esta situación de eventual diferencias de carácter de mayorías en uno y en otro ámbito. Hemos tenido en estos últimos 24, 25 años variaciones en esta situación y eso explica muchas cosas. Ahora, el hecho de que el Parlamento no corresponda a la misma mayoría que al gobierno no es en sí mismo negativo, no es pura maldad, no es puro efecto de inconveniencia, porque muchas veces lo que hace que la política tenga una capacidad de interpretar mejor a la ciudadanía son los acuerdos que se pueden llegar entre estos poderes distintos que tienen precisamente composiciones mayoritarias diferentes, lo que obliga a buscar entendimiento, a buscar acuerdos, lo que creo puede, si se hacen bien los trabajos, garantizar no solamente mayor efectividad, sino que mayor consenso y respaldo a las decisiones que se toman. Pero esta es una discusión que me parece está muy íntimamente vinculada a esta situación. Dicho esto, yo diría que una de las razones por las cuales a mí me parece preferible, sin lugar a dudas, el bicameralismo en Chile, es porque actuamos bajo un sistema presidencialista. Y al hacerlo así, me parece que el efecto del trabajo parlamentario tiene algunas ventajas que a mi modo de ver se perderían si acaso tuviésemos un sistema unicameral. Me parece que hay una adaptación mayor del bicameralismo hacia los regímenes presidenciales, como hay una ventaja mayor de los regímenes unicamerales con el parlamentarismo, por las razones que he señalado. Y esa coherencia con el sistema político hace que el Parlamento, como lo ha hecho durante estos años, tenga un rol de contrapeso, de equilibrio, que a mi juicio ha sido positivo y valioso para el funcionamiento de nuestra democracia. Particularmente teniendo en consideración que tuvimos un periodo sin democracia, dictadura, gobierno militar, gobierno de facto. Técnicamente, obviamente, no fue una democracia, fue una dictadura, pero no entremos en esa discusión, se lo dejo a su libre decisión e imaginación. Lo cierto es que en estos últimos años hemos tenido una situación en donde el Parlamento ha sido muy importante para el desarrollo de una transición que creo ha sido bastante ejemplar desde el primer día. Todos saben la posición política que yo tengo, pero no vacilo en decir que quizás el gobierno más importante de estos años ha sido el de Patricio Aylwin, quien fue, creo yo, un presidente muy equilibrado, que logró hacer lo más difícil, que es al día siguiente de terminado el gobierno militar, hacerse cargo de un país que estaba en un estado de tensión y de incertidumbre de lo que venía muy fuerte, con el ex jefe de la Junta Militar como comandante en jefe del ejército y, sin embargo, poder instalar la democracia. Creo que eso se debió
a que contó con un Parlamento responsable, que no tenía mayoría, porque tenía la presencia en el Senado de los senadores designados. Y eso, con todo lo que eso significa, logró generar equilibrios que a mi juicio fueron muy importantes para consolidar la democracia en Chile como ha ocurrido en estos años. Y el hecho de que durante el gobierno de Sebastián Piñera hubiese minoría del gobierno que él lideraba porque no tenía el control del Parlamento, no fue obstáculo a su progreso, porque logró que estas políticas que pensaba impulsar y que llevó adelante pudiesen tener este contrapeso, este balance adecuado para el buen funcionamiento de las políticas públicas. Lo obligaba a buscar acuerdos y a mí me parece que eso era una buena señal para nuestra democracia. Adicionalmente, yo veo otros elementos que a mi juicio hacen conveniente el bicameralismo. No solamente la coherencia con el sistema político imperante en Chile. Uno, el fenómeno de la doble representación. El sistema unicameral tiene una sola posibilidad, cualquiera que sea el mecanismo del sistema electoral que se escoja. Va a ser uno solo, si es proporcional, si es mayoritario. Los hay en sistemas unicamerales de distinta naturaleza. En el caso de los países de Inglaterra, o el Reino Unido, estamos hablando de un sistema mayoritario. Pero hay otros casos, como el israelí, es un sistema 100% proporcional. O sea, no cambia mayormente la forma de concebirse la representación, porque puede seguir un modelo u otro. Sin embargo, en los sistemas bicamerales, con cámaras que tengan pesos equivalentes, porque hay sistemas unicamerales, sabemos, que tienen una segunda cámara de fantasía, digamos, como era la Casa de los Lores, la House of Lords en el Reino Unido, que tenía muy poca función, tanto que prácticamente ha desaparecido en su peso. Pero en el caso de cámaras de pesos equivalentes, como es el sistema chileno, sin lugar a dudas, eso permite una doble representación. Tener, por un lado, una representación en una cámara más política, ¿no?, que tenga en su composición una representación más proporcional y más directamente vinculada a los ciudadanos, y otra cámara que pueda representar una mirada distinta, en este caso la de las regiones. Y por lo tanto las composiciones pueden ser diversas y esa doble representación permite miradas que son complementarias, que enriquecen el debate. En la Cámara de Diputados, en una estructura proporcional, más proporcional que la que tenemos hoy día, no solamente por el sistema binominal, sino que también por la que se propone en el sistema que hoy día está en discusión, de cambio del sistema electoral, donde hay abiertas contradicciones con respecto del principio de igualdad del voto en la Cámara de Diputados, dejando eso a un lado, hay de todas maneras una mayor vinculación directa y más proporcional con el número de electores, con el número de habitantes de una determinada, de un determinado distrito. En el caso del Senado, la presencia de carácter regionalista en su composición, preferentemente regionalista, porque en el proyecto original de la Constitución del 80 era completamente regionalista, 2 por región, se modificó también corrigiéndola por el número de habitantes, una ligera corrección. Criterio que utilizan algunos países, como Alemania, por ejemplo, que también tiene reglas para modificar la representación de las distintas provincias de un gobierno federal, como es el gobierno alemán. Se puede hacer, y de hecho nuestra Constitución no dice que la representación del Senado sea una representación de las regiones, sino que tiene que considerar también la adecuada representación regional. Pero más allá de eso y más allá de la exactitud que se haga, esto me parece que es una ventaja también importante del bicameralismo, que puede proporcionar
representaciones distintas, que como digo, por una parte miren el factor poblacional, pero que en otra parte miren también otras realidades, porque de lo contrario, regiones más pequeñas, como son las regiones extremas, por ejemplo, pasan a no tener ninguna significación en el momento de las decisiones. Y hay ciertas situaciones que por razones geopolíticas, por razones de mucha índole, no recomiendan que esa situación se mantenga igual en ambas cámaras. Eso no es posible con un sistema unicameral, es posible, en cambio, con un sistema bicameral. El lograr representaciones distintas que atiendan a realidades diferentes y que eso permita, por lo tanto, que las decisiones legislativas tengan en su funcionamiento una realidad complementaria que logra legislaciones más adecuadas, de mayor calidad. Y creo que ese es un factor que sin lugar a duda no se puede dejar de considerar. Ahora, creo, y aquí hablo ya no por razones conceptuales o doctrinarias o análisis simplemente racionales, creo que hay otro argumento que a mi juicio es muy determinante y que después de un poco más de 20 años de trabajo parlamentario, me atrevo a decir que sin lugar a duda el bicameralismo permite el doble chequeo legislativo que permanentemente sirve para enriquecer el trabajo que hace el Congreso. Normalmente en Chile los proyectos de ley se inician en la Cámara y nos llegan luego al Senado. Y en el Senado nosotros tenemos siempre la posibilidad de revisar y corregir, luego del debate que ya se produjo en la Cámara, ese proyecto de ley. Ahora, lo digo no porque el Senado lo considere que sea superior a la Cámara, lo digo porque la práctica hace que los proyectos se inicien en la Cámara. Pero si fuera a la inversa, el fenómeno, creo yo, se daría de la misma manera, que proyectos que hiciera el Senado en el primer trámite, cuando pasen a la Cámara Revisora, tiene estas facultades, si fuera la Cámara de Diputados, de poder corregir y aprovechar el debate que se produjo en el Senado, si esta fuera la Cámara de origen. Esa experiencia, créanme, es insuperable. Es más, hay proyectos que por su amplitud no corresponden solo a una sola comisión. Es siempre difícil. Hay proyectos que tienen, por ejemplo, los proyectos que dicen relación con el agua. Hay múltiples miradas para trabajar proyectos que tienen que ver con el agua. Obras públicas reclama, agricultura reclama, medio ambiente reclama, constitución reclama, el Ministerio de Energía reclama. Hay miradas distintas para tratar algunos temas. Estoy probablemente abusando en el ejemplo, pero hay otros que se ven a lo menos en dos comisiones. A veces se topa agricultura con salud, en fin, muchos temas que merecen una doble mirada, y no estoy refiriéndome al rol de la Comisión de Hacienda, que tiene una mirada más técnica, que es complementaria. No, aquí estamos hablando de temas que las comisiones, que son los encargados técnicos de un área de la legislación, se topan, se traslapan. Y eso obliga a que los proyectos pasen por las dos comisiones. A veces se hacen comisiones unidas, pero muchas veces se hacen comisiones separadas. De nuevo, la experiencia de ese doble trabajo prueba que la legislación se corrige y se mejora. Entonces, si nosotros quedáramos entregados solo al trabajo legislativo de una sola Cámara, creo que estaríamos perdiendo la enorme efectividad que ha demostrado, a mi juicio, en la experiencia legislativa, el hecho de que haya una doble mirada. Y se puede dar por muchas razones. Por ejemplo, en el caso de la reforma tributaria, a mi juicio fue una decisión política del gobierno de no tener una discusión muy extensa en la Cámara de Diputados. Pero se abrió así a hacerlo en el Senado. Repito, no es que la Cámara no haya podido hacerlo.
es que por razones políticas no lo hizo. Y en el Senado, a diferencia, se abrió, se produjo, por las razones que sea. No estoy haciendo un análisis político ni un juicio político, estoy simplemente mirándolo desde el punto de vista de las razones que de repente ocurren y que hacen que el doble chequeo logre objetivos que la existencia de una sola Cámara no tendría. Y eso, creo yo, permitió, en el caso de la reforma tributaria, hacer un esfuerzo de enriquecimiento, de correcciones muy profundas, que luego fueron acogidas por la propia Cámara de Diputados, que probablemente si hubiera tenido el tiempo y esa voluntad política habría podido avanzar en líneas muy similares a las que hizo en su momento el Senado. Pero no ocurrió. De manera que también un bicameralismo permite un doble chequeo que no solamente se puede explicar por razones de técnica legislativa, por razones simples de sentido común, que 4 ojos ven más que 2, sino que también porque permite que factores externos que existen, que se dan, como son consideraciones políticas, consideraciones coyunturales del momento, que pueden no ser necesariamente de carácter político, puede ser de carácter económico, del surgimiento de presiones sociales o de carácter internacional, recomienden o hagan que los esfuerzos legislativos que se hacen en las distintas instancias sean mayores. Yo entiendo que un argumento que hace más atractivo el unicameralismo es una mayor efectividad, una mayor rapidez incluso en el trabajo legislativo. Ahora, eso es cierto. Si hay una sola Cámara, seguirá su procedimiento y una vez que lo despachó la Cámara, no va a haber otro procedimiento similar. Uno dice, oye, pero eso es una pérdida de tiempo. Y particularmente en la época que nos toca vivir, el tiempo no es un factor menor. Y creo yo que parte del cuestionamiento que se hace al mundo político y al mundo parlamentario en particular tiene que ver con que las decisiones que el Parlamento toma son decisiones, aparte de ser abstractas, aparte de ser generales. Cuando yo visito mi circunscripción y estoy con la gente, lo que la gente quiere es que le resuelvan su problema de, no sé, de la pavimentación del camino, de la construcción de las viviendas, de cosas concretas que son obras que se tienen que realizar lo más rápido, lo antes posible. Nosotros, en cambio, estamos discutiendo normas abstractas, distantes de la gente, que no le van a resolver una vez que la aprobemos ni el problema de pavimentación, ni la falta de agua potable, ni los problemas de contaminación que pueda tener una ciudad. Son más genéricas. Eso nos pone a una cierta distancia, pero sobre todo a un ritmo de trabajo distinto. Aquí la gente quiere resoluciones aquí, hoy y ahora, y ya estamos atrasados. Es difícil combatir y además tener sintonía con esa demanda ciudadana. Pero dicho esto, de nuevo, la experiencia que uno tiene en el trabajo legislativo no hace recomendable, a pesar de que esto pueda no tener una comprensión o una mayor sintonía ciudadana, no hace recomendable la mayor rapidez. Porque al final del día, lo que nosotros debemos hacer y de lo que somos responsables es de lograr una buena legislación. Leyes que estén bien hechas y que reflejen acuerdos y consensos. Se dice, por ejemplo, a propósito de varias normas que han sido aprobadas después de una larga tramitación. La ley de divorcio, por ejemplo. Y no me quiero referir a la cantidad de proyectos que se presentaron desde la década del 40. No, la discusión del proyecto que finalmente se aprobó, que tomó unos 10 años la discusión parlamentaria. El tiempo que se ha demorado la discusión de otras materias similares, como el acuerdo de vida en pareja. Es decir, hay temas que son difíciles de resolver. No es lo mismo resolver materias de carácter técnico, que tienen una fundamentación que al final dice relación más que con un criterio político, con cuestiones que emanan de ciencias, técnicas, artes o actividades que tienen disciplinas
que justifican y fundamentan el cambio legislativo más que una opinión que tiene que ver con una mirada del hombre, de la sociedad, con una fundamentación doctrinaria o de valores. Entonces, no le podemos aplicar los mismos ritmos a esas decisiones. Y si el Parlamento se demora 10 años o no resuelve un tema, porque hay temas que no se han resuelto, por ejemplo, el tema de qué hacemos con la estructura forestal, CONAF. CONAF es una entidad privada, una corporación que desarrolla tareas públicas. Hay una contradicción en sí misma. Pero los distintos proyectos que se han presentado no han logrado acuerdo. Entonces uno dice, bueno, esto es negligencia, es falta de efectividad, lo vamos a resolver mejor porque tenemos una sola Cámara. Bueno, los problemas, las leyes, los proyectos de ley cuando se demoran es porque no logran una solución razonable, acordada, que logre satisfacer a las mayorías existentes. Y por lo tanto la rapidez, sobre todo en esos proyectos que son los que más se demoran, no resulta recomendable, no resulta aconsejable desde el punto de vista de la técnica legislativa. No hay que apurar el ganado flaco, dicen en el campo. Que dejarlo, que repose, que se tome su tiempo, que engorde, que llegue a su peso que lo hace comerciable, etc. Porque apurar el ganado flaco no lo va a hacer cambiar de peso de un día para otro, no lo va a mejorar. Es el tiempo el único que lo puede hacer. Y a veces el tiempo produce acuerdos, produce consenso y resuelve los temas. En otras materias no. Yo recuerdo, hace años, estuvimos discutiendo un proyecto sobre fertilización asistida. Se debía legislar, se presentaron proyectos de ley, había muchas inquietudes. ¿Cómo resolvemos el tema? Bueno, estuvimos discutiendo mucho rato en la Comisión de Constitución en ese entonces. Y participaba mucho, aunque no era miembro de la comisión, Mariano Ruiz Esquide, que era doctor. Y los médicos estaban particularmente preocupados de este tema, que tenía estas aristas. Yo recuerdo haber conversado con algunas personas que conocía, que fui a algunas clínicas a ver cómo operaban, qué es lo que hacían, en qué consistían los distintos métodos, etc. Hay un desarrollo bastante extenso en esta materia. Bueno, habremos discutido entre 1 y 2 años. No recuerdo exactamente. A lo mejor alguien de la comisión se recuerda cuánto tiempo le dedicamos a ese proyecto. Y al final llegamos a una conclusión. Es mejor no legislar. Esta materia al final tiene tanta dependencia de los desarrollos científicos que si nosotros rigidizamos a través de una norma jurídica el tratamiento de esa materia, vamos a ponerle camisa de fuerza al desarrollo de esas materias. Lo mejor que podemos hacer es confiar en los controles éticos de los hospitales y clínicas. Todos lo tienen. Y por lo tanto, allí está la posibilidad de ver cómo se manejan estas técnicas. Porque establecer por ley cómo debe ser, qué cosas se aceptan, qué cosas no se aceptan, significaba entrar a tomar posturas científicas que la ciencia no tiene resueltas. En consecuencia, no era conveniente legislar. ¿A qué voy con esto? Yo creo que cuando uno toma decisiones respecto de cómo mejorar la calidad del trabajo legislativo, las estructuras eficientistas, rápidas, unicamerales, podrán dar resultados más efectivos, pero no mejores. Y creo yo que al final a un país lo que le sirve y lo que necesita es buena legislación. Dicho en 2 palabras, desde mi perspectiva, creo yo que tiene mucho que ver una definición de esta naturaleza con la estructura de los poderes públicos y creo que en una estructura parlamentaria el sistema unicameral es más apropiado, pero en un sistema presidencialista me parece que por las razones que he expuesto de coherencia política, a las cuales se suman la conveniencia de la doble representación y la conveniencia del doble chequeo para mejorar la calidad del trabajo legislativo, yo por lo menos no veo ninguna justificación
actual para modificar en nuestro país la estructura del Congreso. Eso no significa que no podamos corregir esta estructura, hacerla más eficiente, mejorar la representatividad de los parlamentarios, definir sistemas electorales. Hay muchas cosas que se pueden hacer sin alterar la estructura bicameral. Mejorar ese bicameralismo y mejorar esa relación del Congreso con el Ejecutivo, por ejemplo, en la definición de la agenda. Nosotros hemos tenido en estos días una discusión con el gobierno respecto a la reforma educacional, porque nos hemos sentido, algunos en el Senado, pasados a llevar porque la agenda legislativa del Senado respecto a la reforma educacional se discute en la moneda y debería discutirse aquí y nosotros deberíamos tener una última palabra. No se trata de no trabajar en febrero, no, al revés, se trata de tener más tiempo para trabajar a lo mejor en marzo, en abril, hasta que tengamos una buena ley. En fin, no quiero entrar en el tema específico. Lo que quiero decir es que podemos discutir también en esta relación del Congreso con el gobierno cómo se deben definir las urgencias, la forma de trabajar del Congreso y mejorar el actual Congreso. Creo que eso hay espacio y conveniencias para revisarlo y la experiencia nos da luces sobre cómo poder avanzar. Pero cambiar la estructura, a mi juicio, no lo veo para nada conveniente. Ahora, termino con un comentario final. Cuando los diputados que han estado promoviendo este debate dicen que quieren que haya una sola Cámara, están diciendo que desaparezca el Senado. Yo diría que preguntémosle a los ciudadanos si hay una sola Cámara, ¿cuál Cámara es la que debería desaparecer? Muchas gracias.